yo había visto la película, me he quedado hoy porque la había visto en casa para la selección en ordenador y me apetecía verla en grande. Sí que vi la versión más corta y bueno, creo que hay una mezcla pues, súper interesante de cómo le miras tú a él y bueno, que yo querré hacer muchas preguntas. Y luego también es algo que ha sido a lo largo de 5 años, fue el proceso, que si queréis para arrancar, que me contéis un poco cómo, porque la historia sí que tiene una dirección muy clara, ¿no? Hacia dónde va, pero en 5 años, ¿cómo has condensado todo eso? Y tanto desde tu lado como desde el tuyo, que había un seguimiento ahí, ¿no? Como, si queréis introducir esto y luego vamos. Pues nada, muchas gracias otra vez por quedaros. Y sí, efectivamente, hay un tiempo natural dentro de la película que empieza, sí, este noviembre, justo este mes de noviembre, el día 12, hace 5 años que empezamos a rodar el primer plano de la película. Y sí, han sido 5 años donde la idea ha sido, obviamente, acompañar su historia personal, como se refleja en la película, y eligiendo eventos que eran importantes, algunos de antemano y otros que realmente iban surgiendo durante tanto tiempo. Empezamos con un esquema inicial, es decir, había un personaje claro, con un objetivo claro, que es la estructura más clásica que hay en la película, de un chico, en este caso Kai, que tiene la idea, ¿no?, de diseñar este órgano. Todo ese tipo de cosas se iban aconteciendo a la vez que se planeaban para rodarlas. Pues si sabíamos que se iba a reunir con el hacker para avanzar en algo, todo lo que se de la operación, eran eventos claros, pero luego iban surgiendo otros mientras nuestra relación personal también evolucionaba y nos conocíamos más, porque es una película que habla mucho del futuro y eso sí que fue durante el proceso, que al final acabamos mucho mirando hacia su pasado. Eso sí que surgió de forma natural entre conversaciones entre nosotros. Entonces, sí que hay un mix dentro de esos 5 años de una escaleta escrita, de ir pensando progresivamente en eventos que eran interesantes para la narrativa y el desarrollo de la historia, y luego muchas cosas, como te decía, emocionales que se iban abriendo melones y íbamos investigando por qué nos sentíamos así, o yo le hacía preguntas que hay a mí y luego eso iba evolucionando dentro de la película. Eh, es que es eso. Tal cual lo ha explicado Miguel, es lo que fue sucediendo. Al final también este proceso personal, que al final ha sido muy personal, también a lo largo de los años ha ido fluctuando y cambiando, ¿no? O sea, me pilló en un momento en el que yo era muy pequeño, claro, empecé con 18. 17 años todo este proceso cuando conocí a Neil y a Moon. Y entonces, claro, la cabeza de una persona de esa edad pues cambia constantemente, ¿no? Los ideales, los valores, las expectativas de cómo construirte en un futuro, ya sea cercano o lejano. Entonces, como que eso también hizo que mi proceso personal evolucionara de formas inesperadas y tuvimos que pues, ir haciendo un poco observación y adaptación del rodaje para poder ir manteniéndonos al día de estos cambios y que realmente fuera algo natural, ¿no? O sea, como seguir lo que es el crecimiento pues, de un adolescente, ¿no? Porque era adolescente en ese momento. Y creo que también la vida personal se mezclaba con la película y la película con la vida personal, porque era una vivencia más que estaba viviendo él, que no se retrata, porque ya sería un metabucle, que él estaba rodando una película sobre su propia vida. Tuve a veces ideas de pensar que hablara de eso claramente, pero bueno, eso rompería un poco ya como la magia de lo que es el cine, pero que creo que se mezclaba mucho la realidad con, o sea, su vida personal, eso, con la de todos, y era un equipo muy íntimo al final también, y todos nos hicimos muy amigos, hemos estado muchísimos años todos juntos. Las principales personas del equipo, sí, Leoni, que está aquí con nosotros, y Carolina, están ahí al cañón desde el principio en producción, y luego, bueno, de cada proceso ha habido gente en la post que ha estado mucho tiempo, que a lo mejor no tenía esas mismas vivencias, pero mientras lo rodábamos, todos teníamos millones de anécdotas. Y al repartirlo tanto en el tiempo, realmente una cosa que se rodaba un año, a los 2 años, mientras estábamos rodando otra, afectaba a la película, porque habían pasado muchas cosas durante el rodaje emocionalmente. Y es un retrato, a pesar de ser muy idealizado, supongo que ahora me podrán preguntar sobre eso, es muy íntimo, tiene un proceso muy íntimo y sí, creo que ese es un poco el resumen de los 5 años.
Que una cosa, hay como muchísimas reverbs, ¿no? Como que nos oímos el eco. Es como raro, no sé si se puede... No sé si lo oís bien vosotros. Nosotros nos oímos como doble. Pero, y en lo que dices de la intimidad, yo creo que sí que hay un viaje súper bonito que al final es como un coming of age con toda esta temática detrás de cómo todo esto te va conectando con tu infancia y que hay un montón de capas de temáticas ahí y cómo dentro de lo que es tu vida real y dentro de lo que es todo este proceso más de cómo jugaste con temas de realidad, de ficcionar, porque eso creo que es muy interesante que lo plantees y luego cómo con todo este material, cuando te pones a montar, cuando han pasado 5 años, que tú también vas cambiando físicamente en ciertos momentos y no es algo que se vea tanto en la película, todo eso es muy interesante. Sí, pues hay como un par de cosas sobre eso. Por un lado, hubo una primera intención o una idea de no hacer una película que fuera muy estrictamente científica de alguna manera, porque uno, yo no soy un especialista en eso, en física ni en electrónica. De hecho, es una cosa muy naif y muy underground todo el tema de cómo funciona esto. Entonces, fue una decisión un poco de hacer un retrato de coming age y de identidad principalmente, y al final de una persona que estaba avanzando hacia algún sitio, que se sentía de alguna manera en una identidad diferente al resto, y empezamos, él lo dice dentro de la película, en lo encaixar, dice en catalán, en lo encajar. Al final es un retrato de una persona que no encaja, creo que tiene un lugar común para todos los espectadores, todos, supongo, todas, todes, nos hemos sentido de alguna manera distintos en muchos momentos y tal. Entonces sí que hubo una idea de intentar materializar como background todo el tema de su proceso cyborg, y ahí sí que había una cosa más concreta de escaleta, como te decía. Había unos eventos importantes que retratar, es lo que está más de alguna manera, no sé si ficcionado, pero sí de una manera eventos claves que tenían que tener un orden cronológico. Dentro de la película no se aprecia que él va desarrollando muchos prototipos. Nosotros elegíamos un momento clave donde se ve el desarrollo de un prototipo. Él ha desarrollado un montón de prototipos, como decíamos, muchísimo tiempo. Y sí que nos apartamos un poco de esa idea más realista de los tiempos y tal, nos permitimos más licencias artísticas en ese sentido. Y sin embargo, para todo el tema emocional sí que fuimos más radicales y respetamos más la naturaleza de las cosas. Hacíamos eventos de, vale, vas a verte hoy con tu hermana y vais a ver vídeos de la infancia, pero no forzábamos lo que tenía que suceder. Entonces ahí, con mucho tiempo de verdad ellos intimar, hablar, mirar vídeos, cuando veíamos que las emociones estaban a flor de piel, venga, pues ahora rodamos. O hoy vas a comer como tus padres, como se ve al final. Era de verdad que se veían la primera vez después de operarse. Entonces hay un poco un híbrido de los dos. Quizás es la parte más divulgativa, tecnológica y científica, como se puede apreciar en las imágenes 2D, en todas las animaciones, que están aquí los animadores, que son brillantes. Sí. Es precioso. Ahí sí que está muy pensado que se entienda para el público. Realmente es muy abstracto, muy complejo entender bien, aunque creo que hemos llegado a simplificarlo. Sí, sí. Y no sé si responde un poco a tu pregunta todo eso, pero... Y por tu lado, toda la parte más... O sea, cuéntanos un poco toda esa parte más real de los cyborg que nos quieras compartir. Pues yo creo que es interesante lo que estaba comentando justamente Miguel, ¿no? De al final no mostrar algo tan divulgativo y científico, porque al fin y al cabo, pese a tener una gran pasión por la física, el espacio exterior y todos estos fenómenos, realmente lo que sucede en el documental y lo que sucedió durante mi proceso fue una búsqueda de mi identidad. Por lo tanto, es un poco el motivo también por el que yo creo que naturalmente el documental ha terminado siendo algo tan personal, ¿no? Porque al fin y al cabo es una resolución o algo consecuencial a lo que decía Miguel, una vivencia común, que es pues no encajar, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, al fin y al cabo, pues creo que era un movimiento necesario para mí
para poderme entender. Entonces, todo toda esta vista atrás, esta mirada hacia atrás que se hace, fue un proceso real y completamente necesario que es lo que hizo también que yo pudiera pues abrir y cerrar procesos de sanación personal, de reconciliación conmigo mismo, y creo que al final un poco trata más de eso que no tanto de pues lo tecnológico puramente, que es el motivo por el que yo tengo mucados iguales. No tengo, están en mi bolsa. Bueno, eso, no sé si responde a tu pregunta. Pero sí, vaya que es todo pues completamente real y fue muy bonito. Creo que es súper interesante porque al final toda esa parte que le da una capa muy emotiva es muy real, y luego además cierras como en positivo, ¿no? O sea, creo que tienes ahí, es casi como una ficción, de una historia de una persona y de unos temas muy, muy universales dentro de lo concreto que es lo que estás contando. O sea, que al final se puede extrapolar a un montón de... Sí, yo creo que tiene una base muy cinematográfica y muchos espectadores, a lo mejor que no están tan acostumbrados a consumir documental, tienden a preguntar mucho, pero es ficción, ¿no? Porque la Ese gente es un debate que ha habido. tiene también la idea del reportaje, entienden el documental como reportaje, y realmente sí que yo tuve muy claro desde el principio, y por supuesto con su consideración y su voluntad, porque así fuera también, que fuera una película documental. No es un reportaje de una persona mirando a cámara, no se entrevistan a gente que ha estudiado robótica, ciencia, o como hablábamos, no es algo sobre divulgación. Entonces sí que tiene una estructura cinematográfica clásica de 3 actos, de un protagonista con un conflicto, y mucha gente obviamente pregunta que si es ficción. Realmente es una película documental. Eso es. Y justo con la temática que tenemos en Rizoma este año, que es cada vez hay más híbrido entre documental, ficción, o sea, como se borran esas líneas. Sí. Y creo que en este caso también lo importante es tu mirada como director, o sea, cómo le estás observando, y ahí hay claramente un lenguaje tuyo propio. Sí, yo he estudiado cine en un sitio además muy académico y muy estricto académicamente, pero es verdad que siempre me ha gustado mucho el diseño, la pintura, la música, el fashion, o sea, muchas disciplinas distintas, y creo que sí que hay un collage de muchas cosas interesantes, porque tampoco tiene la estructura súper clásica de un documental muy académico, sino que tiene unas licencias más parecidas en momentos al fashion film, por ejemplo, que también me lo han preguntado mucho. Y no sé, creo que tendréis ganas de preguntar cosas. Si queréis podemos ir abriendo sin pudor. Hola, buenas. Yo quería preguntar que si, porque el documental, lo último que hemos visto es hace 5 años, era si en el tiempo después de todo esto, ¿has notado, has visto algo en tus implantes que no hayas previsto para nada, o que se te haya hecho muy extraño, o que te haya hecho pensar otra cosa que la que pensaste al principio? Hola. Pues la verdad es que sobre todo ha sido más un proceso como personal y de entendimiento conmigo mismo, con la realidad del cuerpo humano, como más una especie de estudio de cómo el cuerpo actúa en comunidad, en sociedad, de una forma también dogmática, y como que me he basado mucho en tratar de desenmarañar como todas esas ideas pues a través de charlas o de escritos o de cosas que he estado haciendo. Entonces no ha habido, digamos, cambios notables en lo que es mi chip, tipo como de decir, ostras, pues de golpe me doy cuenta de que no sirven los imanes, porque de hecho el hecho de ponerme los imanes aquí en las sienes era algo que era un experimento al fin y al cabo. O sea, podía o bien funcionar y oír a través de conducción ósea, o podía ser que hubiera elegido un placement, sí, como una zona, digamos, súper mala y que no hubiera servido para nada.
Pero sobre todo lo importante dentro de esto, para mí fue esto, como este cambio de paradigma y de percepción tanto de mí mismo como del cuerpo humano como algo físico. En el momento en el que lo modificas, que lo abres, porque como vengo de un contexto bastante religioso, y entonces sobre todo lo que ha cambiado más y evolucionado ha sido esta percepción, que no tanto algo físico propio de la tecnología. Sí, Vale, muchas gracias. Tenía a ti. otra segunda pregunta, Sí, perdón. claro. Era a nivel médico o quirúrgico, si pediste más opiniones o te informaste más, al menos de lo que sale en el documental, si pediste opiniones más, como si pediste más opiniones para el tema de que es una operación, a mi parecer, bastante seria. Sí. A ver, yo es que había visto una operación ya. Bueno, vi un par. Porque nosotros teníamos este sitio que se llama Cyborg Bunker, ¿vale? Que sale en la película, de hecho, que es donde pues quedábamos con el hacker para hacer tal, no sé qué, en plan, donde Neil toca el piano. Y era el sitio de reunión. Entonces, un día durante unas semanas vino una residente de Nueva York que se llamaba Hannah y que quería ponerse un imán como por aquí, por la oreja también, para hacer como un experimento. Entonces la operaron encima del piano de cola del búnker. y, y en verdad fue muy de última hora, porque la persona que tenía que operar la canceló, no sé qué, y terminó viniendo un médico porque lo pusimos en Instagram Stories, pusimos, oye, ¿alguien puede operar ahora a, a una persona? Sí, de hecho, hubo un momento muy gracioso que realmente nos planteamos si alguien de nosotros sabía cortar y coser, a ver si podíamos hacer la operación nosotros, pero decidimos que era una mala idea. Entonces, al final, la persona que vino ejercía como médico. Que bueno, de hecho se habla aquí, la persona que era médico, pero que luego, pues, al día siguiente de hacer esta operación, obviamente, alegal, digámoslo así, fue a su trabajo, lo comentó entre sus colegas y claro, claro, rollo, como ayer hice tal, no sé qué, en plan. Sí, de hecho, como que nos dijo, sí, he dejado a mi hijo con mi hermana y he venido corriendo, no sé qué, porque fue de una media hora para la siguiente. Y claro, al día siguiente, cuando fue al trabajo, le dijeron, tío, te pueden quitar el doctorado, la titulación, o sea, es la licencia, exacto, tipo, esto no está bien. Pero el hecho de yo ver cómo un médico hacía esto y también, pues al fin y al cabo, en el momento de la operación, poder charlar, porque era una operación en la que estaba todo el mundo alrededor y tú veías cómo abrían tal, no sé qué, pues pude ver algo parecido, similar a lo que yo me había hecho. Y ya está. Pero bueno, hay varias anécdotas, o sea, hubo una persona cyborg que se implantó unos chips en los brazos y de golpe un día decidió que no los quería ahí y ella misma cogió un cuchillo y se lo sacó en un hotel en Nueva York. Ha habido momentos de varias personas alrededor del mundo que... Entonces, bueno, al fin y al cabo, pues es eso, es como cuando te haces una herida, pero un poco más peligroso. Buen resumen. Vale, muchas gracias. A ti. ¿Tienes por ahí? Hola, sí. Buenas noches. Todos los casos que aparecen en la película y algunos otros que igual estaba viendo de personas cyborgs o transhumanos, me llama la atención que son artistas o me interesa un poco o sea, entender o si se imaginan desde tu experiencia personal y también de la tuya viendo, si el día de mañana van a haber personas que decidan hacer esto sin una vinculación desde el arte o por ahora es como un poco impensable, porque digo, es como un statement muy artístico, en el fondo, hacer de tu propio cuerpo una pieza y ampliar un sentido. Entonces, como la pregunta que me surge es, ¿va a ser algo solo de artistas o de gente que quiera como estar involucrada o creen que hay lugar para poder hacerlo por fuera del ambiente artístico o del arte? ¿O se necesita un nivel de compromiso y de statement que te posiciona en ese lugar?
Yo creo que aquí hay varias capas. La primera y más importante es que los artistas suelen ser personas muy narcisistas. Entonces, es probable que todas las personas que se vea que hacen este tipo de proceso sean artistas porque una persona que hace una obra suele querer compartirla. No, es muy raro como un artista que no sea narcisista. Em, entonces es lo que está más a la voz del día o de lo que hay más contenido, pero yo conozco personas, por ejemplo, Dodo, una chica de... Claro, una chica con condición de autismo bastante severo que conocí en Praga. Tiene un sentido, un exosentido cyborg que usa para medir la radiación en su entorno y eso, por ejemplo, lo usa porque le ayuda a poderse sentir más conectada con lo que le rodea. Entonces no hace obras a través de ello ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que le sirve para poder sentirse menos alejada del mundo exterior por esta condición de autismo que tiene y esa sería una aplicación perfecta, yo creo. Entonces, al final es un poco eso. Realmente todo el tema cyborg es open source, como de código abierto y lo puede hacer todo el mundo. Cada persona, pues, por sus... o sea, como para aplicarlo de una forma distinta o más personal o tal, y luego ya, pues si eres narcisista lo puedes colgar en redes. Yo creo que hay una tendencia que siempre nos ha pasado, sobre todo en temas de, a lo mejor algo de prensa o entrevistas o incluso los propios festivales, o ahora se va a estrenar pronto un streaming, y tienden, o tendemos todos, a catalogarlo mucho como el primer músico cyborg, la primera persona cyborg, hay 5 cyborg, los primeros cyborg del mundo. Porque realmente es algo muy nicho y muy desconocido y es muy difícil calcular. En muchos Q&A me han preguntado también cuántas personas cyborg hay alrededor del mundo. Como estaba diciendo Kai, si hay un chaval en un sótano en Wisconsin haciendo un proyecto personal, implantándose cualquier tipo de sentido, o no solo sentido, que quizás desde la Cyborg Foundation, que es algo que empieza Neil y de alguna fórmula es una escuela corriente, o así decirlo, que sí que está muy enfocada al arte. Hay gente que lo hace de forma más aplicativa. El transhumanismo, que lo comentabas tú, realmente es distinto al ciborismo en algunas cosas porque tiene ciertas personas que le ven una capa de supremacía o algo incluso un poco más peligroso. Dentro de la Cyber Foundation hay una idea muy concreta que creo que se entiende en el bar de utilizar la tecnología para reconectarte con la naturaleza, no para romperla, destruirla o... Bueno, es decir, que es algo tan nuevo, a pesar de que Neil lleva, no sé si son 17 años ahora, 18, Sí, creo que desde que Neil... empezó. Sí, yo me acuerdo que fui a su cumple de 16 años hace unos años. Creo que ahora tiene 19 años, Neil. Claro, él celebra su cumple y hace su cumple cyborg. Sí, él solo celebra el cumple cyborg. Sí. Y entonces es difícil documentar o saber realmente cuántas personas hay que aplican. Luego, incluso puedes mirar artículos en internet que son casi curiosidades o anécdotas de gente que se ha puesto aquí el contactless de la tarjeta porque le es mucho más cómodo, te haces como un microdermal, como un piercing, y con el contactless vas pagando el metro, la compra en el súper. Claro. Realmente eso no tiene una aptitud artística, sino funcional, de alguna manera. Y bueno, sí que es diferente el enfoque, claro, cuando una persona incorpora tecnología para hablar de identidad o de... A mí me parece divertido, en plan, o sea, estaba como ahora pensando, que sería como divertido, porque al fin y al cabo es como que ese tipo de operaciones también en un futuro pueden ser como magia, ¿sabes? En plan, si de golpe todo el mundo tuviera como un chip receptor de información en la cabeza y tú te pusieras una tarjeta de NFC con información en el dedo, podrías como hacer así y como mandar la información a las personas. Eh, Sería divertido, sí. Nada, en plan, como está pensando en... Neil, por ejemplo, recibe información de la NASA, hizo una colaboración con la institución de la NASA y recibe información de que solo algunas personas tienen el código para enviarle y no sé si en concreto De la era ISS, de la eso, Estación desde la Espacial NASA, Internacional. que haya colaborado con el CER y tienen proyectos que quieren hacer. Es decir, hay una fórmula más seria, investigativa, divulgativa, artística
y creo que hay una muy do it yourself de gente que realmente hará mogollón de cosas. No sabemos hasta qué nivel, ¿no? Él ha Sí. conocido muchos, yo menos. Hay de todo, o sea, realmente hay una persona en Nueva York que le faltaba, bueno, no sé qué le pasó en el ojo, pero no tenía ojo. El caso es que no tenía ojo y entonces se hizo un ojo cámara. Y entonces su ojo tiene una tarjeta SD. Y exporta la imagen Claro. que captura del ojo. Entonces, a ver, hasta cierto punto esto no es un proyecto artístico porque no hay una creación, ¿no? Él no se considera artista, de hecho. Entonces, eso. O una persona, siempre lo decimos, pero es verdad, una persona con un marcapasos también es cyborg. Lo que pasa que está aceptado socialmente. Claro, porque- una persona con implantes cocleares también puede ser cyborg. Bueno, de hecho Neil dice siempre algo muy interesante, que es que todos somos ya cyborgs. Efectivamente, en plan el hecho de que cuando se te acabe la batería del móvil, digamos, se me ha acabado la batería, a mí yo no tengo batería en vez de se me acaba la batería del móvil, como que ya nos une de una forma como mucho más cercana a la tecnología de la que era pues antiguamente y como que ya forma parte de nosotros realmente. Es como, claro, el móvil es un poco el cerebro externo, ¿no? En plan, guardas ahí memorias. Y ahora con la IA, pues como que todo esto va a generar un cambio muchísimo más rápido. O sea, porque se puede... Creo que muchos y muchas se pondrían aquí la pantalla del móvil cómodamente sí, algo que puede parecer muy lejano, creo que si se aplicaran de alguna fórmula, de formas legales, la aplicación de tecnología, sería, hoy por hoy, como funciona la sociedad, sería masivo la incorporación de tecnología Y al sí cuerpo. que hay como un intento para temas jurídicos. Ah, sí, de hecho, es que no sé si esto os lo puedo decir. Bueno, Bueno, no hace lo que sí que falta. puedo decir es que en plan, hay leyes cyborg hechas por los cyborgs. Estamos Por eso que sí luchando que hay por como conseguir una reconocimiento legal dentro de pues, lo que son los gobiernos europeos, etcétera. Al final es un poco autodeterminación. Sí, como un poco el derecho a poder diseñarte a ti mismo. Claro, es que al final es como un derecho de tu cuerpo, ¿no? Tenemos poquito, pero pues Sí. perdón. Bueno, pues yo quería preguntarte si algún músico te ha pedido alguna de las notas para sus canciones que tú hayas oído en tu cerebro. Si hay algún músico que te lo haya solicitado ya. Pues sí, de hecho hice música con... Bueno, tengo un pequeño disco que se llama Cyborg, precisamente, y trabajé con algunos artistas. Entonces la premisa para hacer... Bueno, artistas, músicos en concreto. La premisa para hacer esto era que yo les mandaba un audio de una percepción de rayos cósmicos, o sea, de notas musicales, y a partir de eso empezábamos a hacer las canciones. Entonces, sí, he trabajado con varios. Lo que no me han pedido aún nada por encargo y creo que tampoco lo haría. En plan, a ver. Bueno, no sé, si fuera una banda sonora para una película o un documental sobre el espacio sería algo bonito. Pero no me han pedido comprarme rayos cósmicos. Deja también la autoría de cómo le estás mirando y cómo decides qué pones, qué no pones, que creo que ahí hay unas elecciones muy potentes. ¿Y cómo está funcionando? Porque habéis ido a un montón de festivales. Súper bien, estamos súper contentos, la verdad. Estrenamos en Vision du Ril, que es un festival en Suiza, en Nyon, que es emblemático en todos los sentidos. Entonces fue un chute de energía porque era la primera y así de grande, ¿no? Y eso ha sido también mucho por la distribución, que es con una agencia que está en Málaga, yo soy de Málaga. Sí, con Freak. Y que han mimado muchísimo la película, han tenido mucho cariño con dónde sí, dónde no y todo esto. Y wow, fue increíble porque de allí nos fuimos a Toronto y empezó una ruta, hemos estado con la película en medio mundo, en Serbia, en Cracovia, en Varsovia, en Brasil 2 veces, en UK, no sé si llevamos 16 o 17 nominaciones que emocionan un montón. Ahora estamos muy contentos en Madrid porque después de tanta vuelta por el mundo fuimos a Valladolid, que estamos en Saminchi, que fue estreno español, que fue muy emotivo, también vino mucha familia, muchos amigos y tal.
Y ahora hicimos Barcelona hace poco y teníamos muchísimas ganas de Madrid porque al final yo vivo aquí. Sí, los dos tenemos un vínculo enorme con Madrid porque yo he vivido 12 años en Barcelona y no sé cuántos fines al año nos escapábamos aquí a Madrid y ahora que vivo aquí nos escapamos mucho a Barcelona, así que tenemos un vínculo los dos. Él también desde muy niño ha venido mucho a Madrid. Sí, mucho tiempo sí, pero ahora no. Y nada, pues ha sido, lo de los festivales está siendo espectacular, la verdad que muy, por mi parte muy contento. Caí más tímido, ¿no? De verse en tantas pantallas. Yo contento, sí, me da, o sea, sí, o sea, más que nada me da como mucha vergüenza en Barcelona porque, claro, me apetecía mucho invitar a mis amigos a que vieran la peli, pero a la vez me sentía como muy egocéntrico de estar invitando a tanta gente a que estuviera una hora mirando mi cara en una pantalla gigante. Entonces, como que entré un poco en conflicto en ese sentido, más que nada en el momento Barcelona, pero luego en los otros festivales, tope de bien. No, vamos a Viena desde aquí, por ejemplo. Sí, y cuando vas fuera, pues también tienen como una serie de anécdotas, ¿no? Uno de que estás lejos de casa y, por ejemplo, nos han invitado a que vayamos a la Embajada de España en Austria, que es como una cosa muy rara, y un amigo decía, no, pues los embajadores no tendrán mucho que hacer porque si os reciben a vosotros... Literal. Así que sí, pues es muy divertido cuando vas fuera con la película. Pues si queréis para cerrar, contanos si tenéis algún proyecto próximo, tanto tú, porque no sé si sigues con proyectos más de música, de arte y alguna película que estés tú desarrollando. Yo sí, estoy escribiendo. Estoy escribiendo un documental que está bastante estructurado. Ahora a ver si consigo dinero, que es Buscamos dinero. la locura de esta profesión, que es muy precaria. Pero bueno, yo soy un privilegiado que tengo una peli. Sé que hay muchísima gente que tiene muchísimo más talento que yo probablemente y no la tenga nunca, así que estoy muy agradecido de tenerla. Y a ver si consigo. Dicen que lo difícil es hacer la segunda. Hay mucha gente que hace la primera y luego... Y estoy terminando un proyecto de ficción, el guión, y uno de docu. Y con muchas ganas de eso, de que todo esto sirva un poco para que alguien confíe y nada, a ver si se puede. Pero bueno, ya sabéis, mejor que nadie, que es complejo. Yo la verdad que después de hacer el proyecto de la película de Cyborg Generation, que creo que recoge muy bien todo lo que ha sido este proyecto Cyborg, tuve como la sensación de que ya había aportado mi grano de arena, ¿no? Como de haber hecho ya algo significativo. Entonces, viendo cómo está el panorama artístico y todo, en el que creo que hay muchísimo ruido, decidí como terminar mi proyecto por ahora. Entonces, nada, estoy entrando ahora en el conservatorio para hacer musicología y hacer más research, estar como más detrás que no tanto delante para pues, poderme formar desde otro lado y no generar más ruido del que ya hay. Porque creo que con esto sí que he podido decir algo interesante, pero no sé hasta qué punto continuar a lo loco hubiera sido algo más de ego que no algo realmente que tuviera sentido. Así que estoy, pues eso, estudiando, leyendo mucho y poco más, la verdad. Muy contento. Qué guay. Pues muchísimas gracias a los dos también Al equipo, por estar. Que han venido primas, han venido mi primo, mi tía, muchas gracias. Y a los amigos y a todos vosotros. Un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, invitaros a que vengáis a más películas de Rizoma.